Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de Jesús de Nazaret y de ese entorno geopolítico y social en el cual estaba enmarcada la población dentro de la cual se desarrollan el ambiente en el que Jesús vivió. Este hombre que marcó decisivamente la religión, la cultura y el arte de Occidente hasta imponer su propio calendario. Hablamos de un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Pero es interesante reflexionar sobre las cuestiones del entorno social, como les decía, geopolítico de esta Palestina del siglo I. Hablábamos de la situación difícil que experimentaban las diferentes clases sociales, principalmente los pobres, Freddy, en esa época. Bien, hay un punto bien importante. El pueblo judío en ese entonces tenía no solo la presión extracontinental de los romanos, tenía la presión del derecho romano, tenía la presión de los soldados romanos y las consecuencias que las consecuencias sociales derivativas de todos los abusos comunitarios que los soldados hacen en ese contexto, y realmente la presión financiera, porque había que sostener la guerra, había que sostener la invasión. Por lo tanto, ejercían una presión de tributos, que más adelante lo vamos a ver. Pero los judíos en sí, o sea, el gobernador en sí, ejercía otro tipo de presión a su pueblo, a su propio pueblo, ¿no? Y esto se enmarcaba en las élites que se conocen ahora, los grupos de presión política que ejercían presión hacia los obreros, los campesinos, de los labradores de la tierra, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, el grupo élite Cortai, los Cortai. Teníamos los mercaderes del aceite, teníamos los mercaderes del vino, teníamos los mercaderes de las esencias aromáticas y la clase sacerdotal. Esto nos da una derivación. Teníamos una segmentación social, teníamos partida la sociedad judía, totalmente dividida la sociedad judía, y además de eso teníamos una presión ideológica de la clase sacerdotal como élite de los judíos. Perdón, José Luis, y era tal el dominio romano que hasta se palpaba en las edificaciones que ellos hacían, José Luis. Sí. Precisamente por todas esas consideraciones que externaba Freddy, es de que los romanos pensaron en un gobernador lacayo y servil, como lo fue Herodes el Grande. Buscaron al más loco de los judíos. Bueno, él era de familia idumea, era originario de ahí, una familia acaudalada y muy rica. Pero tenían que buscar a alguien que fuera totalmente servil a los intereses de Roma para poder gobernar. Porque ya lo decíamos hace un momento de que después de conquistada y dominada una región, ellos se iban para Siria y dejaban a un gobernador de ellos a efecto de que pudiera hacer dos cosas. Primero, contrarrestar todas las sublevaciones que se pudieran dar en el entorno con el propio ejército que tenía Herodes el Grande. Y después, favorecer la tributación para mantener a los ejércitos, como lo mencionaba Freddy. Estamos hablando de una treintena de legiones de 5,000 hombres cada uno. Estamos hablando de cuántos soldados, más tropas auxiliares que ellos tenían, más tropas de caballería que también tenían en adición a esa treintena de 5,000 hombres cada una. Lógicamente, tenían que mantener a esas legiones. ¿Y de dónde salía la manutención? Pues lógicamente salía de la tributación que tenían los romanos en contra de los judíos. Aparte de ello, también tenemos que reconocer de que Herodes el Grande es considerado como uno de los más magníficos constructores de ese tiempo. Podemos percatarnos nosotros de las grandes ciudades que construyó, de todas las torres y las fortalezas que construyó él, la Torre de Antonia en Jerusalén, Masada y otras más que él construyó precisamente para mantener la dominación de su propio pueblo. De los impuestos,
Estamos hablando de que aproximadamente los romanos se llevaban un 20% aproximadamente de las primicias de las cosechas, y medio shekel que le cobraban a cada uno de los judíos, de los habitantes de toda esa comarca, para poder utilizar el lago para pescar, para poder utilizar la tierra, porque lamentablemente por esa tributación tan grande mucha gente cayó en la indigencia, muchas mujeres cayeron en la prostitución, muchas gentes perdieron sus tierras y terminaron de esclavos de otros judíos o de las clases pudientes superiores, acaudaladas y capitalistas que vivían en las ciudades principales para poder mantener todo eso. Como que si este impuesto y esta gran carga impositiva fuera poca, también tenían que pagarle un tributo al templo de Jerusalén, que era aproximadamente un 20% también de sus granos, que tenían que pagarle a toda esa clase sacerdotal, porque como ellos no tenían tierras para poder subsistir, y la manutención del templo que era exageradamente grande también, entonces había una carga impositiva que se llevaban aproximadamente entre los dos impuestos, el impuesto de Roma para mantener a las legiones y para mantener las construcciones y para mantener al templo, aproximadamente les quitaban un 40 a un 50% de lo que ellos producían. Era exagerada la carga impositiva, más o menos como estamos hoy en este tiempo presente. Hay un tema bien importante de esos grupos de presión, porque en la ubicación social el pueblo judío también tenía su clase media, los judíos, que eran los serviles de la clase alta, de los ricos. Y en esta parte tenemos, por ejemplo, a la clase media, los dueños de negocios, los empleados de los templos, teníamos también los hospederos, los hoteleros, pero también había algo bien importante, los recaudadores, los que ejercían ese proselitismo ideológico, que eran los sacerdotes de Jerusalén. La SAT de ese entonces. La SAT de ese entonces, era la SAT. Esos recaudadores, esta clase media, eran los que ejercían la presión a la ciudadanía pobre, en donde pertenecía José, María y su hijo. De todo eso, de toda esa problemática, Jorge, Jesús se percata hasta que tenía 24 años aproximadamente. Sabemos de que vivía en una aldea marginal, exageradamente marginal, que ni siquiera caminos vecinales tenían, importantes. Entonces él no conoció ni a Tiberio ni a César Augusto. A 5 kilómetros de la capital de Galilea en ese entonces, En porque ese tiempo, luego por el mismo servilismo hasta hacen otra ciudad de capital, digamos. Exactamente. Entonces Jesús conoce a los emperadores por la monetización que se empieza a dar ya en tiempo del tetrarca Herodes Antipas, que ya aparecen algunas efigies del emperador en algunas monedas de plata, de oro y de bronce. Pero para mirar nosotros también la disgregación que existía, Freddy, esas monedas y esa monetización se dio para favorecer a las clases altas, a las clases superiores, porque las monedas de oro y de plata eran un dinero que servía para la clase acaudalada para poder ellos mantener ahí su dinero guardado. Que en Nazaret no se miraban esas monedas. No, se miraban las monedas de cobre, que eran las que utilizaban las gentes pobres, como ese movimiento de Jesús. Aparte de ello, recordémonos de que en aquel tiempo se daba mucho el trueque, porque la gente muy pobre a veces ni siquiera llegaba a obtener las monedas de cobre. Entonces ellos canjeaban sus servicios. Era una comunidad eminentemente solidaria los unos con los otros. Cuando era el tiempo de la cosecha y de la vendimia, todos aportaban mano de obra para poder ayudar a sus vecinos. Entonces, precisamente de ese entorno es de donde Jesús empieza a sacar sus predicaciones. Él es un contemplativo que se empieza a dar cuenta de el exterminio que están haciendo los romanos de sus propios ciudadanos,
de la explotación, de la marginación, del expolio de la clase gobernante, porque sabemos también de que en la medida en que iban conquistando estos pueblos, pasaban por las calles principales de Roma a los generales y a los reyes que habían perdido la batalla, y después eran ajusticiados y eran matados por los mismos romanos a efecto de demostrar su poderío bélico y para también causar un clima de inestabilidad y de miedo en toda la comarca, para que se supiera la gente a qué atenerse a la hora de una sublevación. Un punto bien interesante en lo que José Luis mencionaba, ¿cuáles eran las relaciones interpersonales de la familia de Jesús y de Jesús propio? Este es un punto bien importante, ¿no? Y es donde uno, cuando se escudriña la historia, ¿no?, y lee la Biblia y lo deriva uno a algún libro, uno viene a entender siempre por qué el Señor nos dice: yo os digo. Porque su interrelación era gente esclava, eran jornaleros, era gente que vivía de la ayuda social, eran mendigos, no tenían mayor conocimiento que su propio dolor de pobreza, ¿no? Entonces él realmente con esa vertiginoso equilibrio como ser humano, entre ese conocimiento y entre esa razón y ese sentimiento humano, les enseñaba cuando les decía: yo os digo. Y ponía ejemplos, ponía parábolas, ¿verdad? Porque los niveles educativos de nuestros hermanos de ese entonces, pues lógicamente eran similares a los que tiene el Ministerio de Educación ahora en nuestro país, ¿verdad? Entonces realmente tuvo esa divinidad, ¿no?, esa habilidad y esa formación de poder hablar con los esclavos, los jornaleros, y con los que vivían de la beneficencia pública, y con los mendigos. Esa era la clase pobre de Cristo, era la clase baja de la sociedad cristiana. Y lamentablemente, en adición a toda esa problemática que le toca vivir a Jesús, también nos encontramos de que después de la muerte de Herodes el Grande, la región fue segmentada también En 4 partes. en 4 partes, a efecto de que sus hijos pues tuvieran una gobernatura cada uno de ellos. José Luis, de ahí viene el nombre de tetrarca, porque era una 4ª parte de lo que tenía Herodes el Grande, lo que le tocó gobernar a Herodes Antipas. A Herodes le dieron una 4ª parte de todo el reinado que tenía Herodes el Grande, su padre. Lamentablemente, a partir de ese momento ya no nombraron a ningún rey, y precisamente por eso Herodes Antipas se llama, le dicen el tetrarca, ¿verdad? Un personaje, como lo decíamos al inicio de este conversatorio, totalmente radical y loco, al extremo de que hizo grandes barbaridades en la región. Y de todo eso se da cuenta Jesús. De todo eso se da cuenta Jesús, y de ahí es en donde saca sus predicaciones, como lo decíamos hace un momento, de toda la problemática que se está dando en la Palestina del siglo I. Pero regresando un poquito atrás, y esto ya no lo miró Jesús, porque como lo decía Jorge muy bien hace un momento, Herodes el Grande falleció aproximadamente de 70 años de edad, cuando Jesús tenía unos 3 o 4 años, y se encontraba todavía en Nazaret, ¿verdad?, desconociendo su familia absolutamente la situación política, social y religiosa que se estaba viviendo en la capital y en toda la parte esa subyugada por los romanos. Antes de ocurrir el fallecimiento de Herodes el Grande, mata a Aristóbulo, su cuñado, mata a Aristóbulo, su hijo, mata a Mariamé, su esposa, porque le llegaron noticias de que estaba cometiendo adulterio. Mata a Alejandra, su suegra.
O sea, él va matando a toda la gente que considera él que son una amenaza para su reinado.